Buenas, un gusto nuevamente saludarles. Este himno que ustedes escuchaban realmente es lo que hemos venido a tratar de mostrarles. Qué lindo es contar la historia del Señor. Qué lindo es poder mostrarla de una forma totalmente diferente a la que nos la han mostrado y enseñado. Hoy queremos hablarle de un Dios de amor, que su justicia es parte de ese amor. Nos acompaña nuevamente en este momento Oscar Sande desde Australia. Es un gusto nuevamente recibirte, Oscar, y estar acá. Queremos poder concluir esta cuarta etapa de las preguntas y que puedan quedar para las personas realmente claro este amor del Señor. Y cuando las personas hablan de que Dios castiga o no. Sabes, yo he preguntado en las cárceles: jóvenes, ¿ustedes creen que Dios castiga? Y todos dicen sí, automáticamente. Todos muestran y sí. Y, y si le preguntamos a veces hasta a un niño, ¿sabes? Una vez le pregunté a mi hijo antes de poder hablar, ¿Dios castiga, Daniel? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué tú me castigas? Y yo, ok. Yo dije, bueno, entonces lo que hablábamos el tema pasado es muy real, sobre Sodoma y Gomorra y el hecho de castiga o no castiga. Tú nos venías explicando un poco lo que ha sucedido con Sodoma y Gomorra. Vamos a iniciar orando para poder pedirle al Señor que en esta parte nos dirija claramente y nos ayude a poder administrar el tiempo y que quede claro para las personas de la mejor manera. Es este tabú, diría, que se nos ha dado en nuestra mente por tanto tiempo. Dios castiga. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Oscar, no sé si quieres dirigirnos en oración. Sí, por supuesto. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu espíritu. Gracias, Señor, te damos por la sabiduría que tú pones disponible para aquellos, Señor, que la necesitan. Gracias, Señor, te damos por esos oyentes, Señor, a los cuales tú estás ungiendo sus oídos. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Oscar, nos habías explicado un poco sobre Sodoma. No fue realmente quemada por el Señor, como todo el mundo lo ve. Es que mandó fuego consumidor y Él lo consumió todo. ¿Nos puedes Ok. desglosar un poquito más y volvernos a entrar en el tema? Mm. En la serie El Dios Ateo mostramos que Dios destruye, pero ¿cómo destruye? O sea, no es que Dios no destruya, sino cómo destruye. Cuando Dios es vida, en Él no hay lugar para cambio, no hay lugar de sombra y definitivamente en Él no hay oscuridad. Dios no es un árbol del bien y del mal. Dios es un árbol de la vida. O sea, um, cuando entendemos que en Dios no hay oscuridad, Dios no puede dar oscuridad, pero Dios nos puede dejar en la oscuridad. Dios no puede dar lo que Él no tiene. ¿Ok? En Sodoma y Gomorra, hablábamos en el anterior programa, como cuando, cuando Dios interviene después del pecado, interviene para que este mundo no colapse. Hay dos maneras en las cuales la Biblia nos muestra cómo el enemigo tiene poder sobre los elementos de la tierra. Dos maneras. La primera manera es, él puede usar, digamos, de las herramientas que existen en este mundo para crear desastres naturales. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job. En el libro de Job es claro, él crea el viento. O sea, él levanta un viento, él levanta un tornado. Y de hecho, hasta fuego que cae del cielo. Uno de los siervos de Job dice, fuego cayó del cielo de Dios. Sabemos que fue el enemigo, pero sin embargo en su percepción de este siervo es de Dios. Y te lo pone ahí clarito en la Biblia, en el capítulo 1 del libro de Job. El siervo dice, fuego cayó del cielo de Dios. Sin embargo, nosotros que hemos leído el libro,
no sabemos que ese fuego vino del enemigo, no de Dios. ¿Okay? Entonces, el enemigo tiene un poder para usar la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza que están presentes ahora y manipularlas y, y lanzarlas en contra de nosotros, por ejemplo. ¿Okay? Fue el mismo enemigo el que levantó un viento terrible en el lago de Galilea tratando de hundir a Cristo. Le trataba de hundir su barco mientras Cristo estaba durmiendo en ese barco. Y sabemos eso porque cuando Jesús se levanta en el barco y calma la tormenta, usa unas palabras específicas que en el griego, la palabra específica que usa es la misma palabra que Cristo usa en otras ocasiones cuando se está refiriendo a sacar a demonios. O sea, Jesús no está diciendo paz. Paz. A veces escuchas sermones que dice, Jesús se levantó y dijo paz. Y se hizo paz en el mar. No, esa no es la palabra que está en griego. La palabra que está en griego es la misma palabra que Jesús dice cuando está sacando demonios. Entonces, y cuando les está haciendo callar y sacándolos. Entonces, esa creación de ese viento que puso en jaque, que puso temor incluso en pescadores profesionales de ese lago, era un viento y una tormenta creada usando los elementos que existen en esta tierra por la mano del enemigo. Entonces, el enemigo tiene el poder de crear estas cosas. Al mismo tiempo, lo que el enemigo tiene es el poder sobre los elementos en otra manera. Y quiero que entiendan esto. Cuando el mundo pecó, el edificio empezó a tambalearse. Dios puso para sujetar a este mundo, ahora ya desbalanceado, puso la cruz de Cristo, como la torre de Pisa. ¡Pum! La cruz de Cristo y sujetándolo. Ahora, de otra manera tiene el enemigo poder para manipular el medio ambiente y para manipular, por ejemplo, los tornados, las calamidades, etc. ¿Cuál es la otra manera? Una es, evidentemente, usando, digamos, estos medios naturales y en su sabiduría utilizándolos de una u otra manera para crear estas tormentas, para crear estos fuegos, etc. Pero la otra es, si es Dios el que está sujetando, y la razón por la cual Dios permanece sujetando es porque está protegiendo, pero si el ser humano dice no queremos saber nada de ti, queremos que te apartes, y tienes que respetarnos porque tú nos has dado libertad de elegir y Dios tiene que respetar esa libertad de elegir. El enemigo tiene poder sobre los elementos moviendo al hombre en contra de Dios. Cuando el hombre es movido por el enemigo en contra de Dios, el enemigo tiene poder sobre los elementos. ¿A qué me refiero? Muy simple. Porque cuando el enemigo mueve al hombre, el hombre rechaza a Dios, Dios se tiene que remover y al removerse hay un colapso de la estructura de la creación. Cuando vemos en el libro cuando vemos en Génesis 6, vemos la historia del diluvio. ¿Ok? Para crear lluvia, el principio de la lluvia es un principio de condensación y diferencia de temperaturas. O sea, el aire caliente sube para arriba, pero el aire caliente que sube para arriba sube con una concentración, un porcentaje de humedad. Cuando sube para arriba, baja la temperatura. Cuando baja la temperatura, una temperatura más baja no es capaz de almacenar tanto porcentaje de humedad y empieza a condensarse. Así se crean las nubes para la lluvia. ¿Okay? Entonces, primeramente, para una lluvia, por lo que es una gota de lluvia, necesitamos un cambio de temperatura. Sabemos que en el Edén no había ese cambio de temperatura. El primer registro de cambio de temperatura en el Edén es después del pecado. Después del pecado, después de pecar, nos dice que Dios entra en el jardín en el frío de la tarde. Es la primera referencia a un cambio de temperatura. En el frío de la tarde. A partir de entonces vemos que hay un cambio que ocurre en las plantas, empiezan a crecer malezas, pinchos, etcétera, etcétera. Ya hay un desbalance. Ya hay un desbalance.
Dios está sujetando. ¿Ok? Ya hay un desbalance y Dios está sujetando. Pero hay ya evidencias de ese desbalance. Ya se empiezan a mostrar evidencias. Empieza a caer una hoja en otoño, etcétera. Porque hay diferentes temperaturas, diferentes estaciones, etcétera. Bien. El enemigo tiene poder sobre la naturaleza directamente haciendo sus trucos dentro de las herramientas de la naturaleza o moviendo a Dios. ¿Cómo el enemigo puede mover a Dios? Haciendo que el ser humano rechace a Dios. Cuando el enemigo hace que el ser humano rechace a Dios, Dios se tiene que remover y ahora empieza todo a colapsar. Fíjate lo siguiente en el diluvio. En el diluvio tenemos que los pensamientos de sus corazones y de sus mentes eran malvados continuamente. La obra del enemigo ha sido perfecta. Rechazaban a Dios en todo momento. Dios ha sido totalmente rechazado. Ahora, con Dios totalmente rechazado, ¿qué tiene Dios que hacer? Apartarse. Ok. Él es el que está sujetando los cielos. Él está sujetando las lluvias. Él está sujetando el granizo. Él está sujetando las placas tectónicas. Él está sujetando la lava de dentro, que está ahí por un desequilibrio en este mundo. Entonces, Satanás mueve al hombre, el hombre rechaza a Dios, Dios se retira. Cuando empieza el diluvio, la gente piensa que y llovieron 40 días y 40 noches. No. Se abrieron las aguas del abismo, se abrieron las placas tectónicas, hubo unas erupciones tremendas, depósitos de agua internos explotaban hacia arriba, etc. O sea, fue un cataclismo enorme. Tanto es así que el que está induciendo al hombre en contra de Dios, que fuerza al hombre que fuerza a Dios a apartarse, ese mismo Lucero, ese mismo Satanás, llega a temer por su vida. Porque sí que él puede manipular, digamos, puede hacer un tornado aquí, puede hacer tal, pero cuando empezó el diluvio, Satanás pensó que era el fin del mundo. Satanás pensó que era el fin del mundo. Temió por su vida, porque ahora ya no era la magia de, bueno, voy a hacer un terremoto, voy a hacer un tal. Seamos claros, en las Olimpiadas de Beijing, el día de la inauguración, llovió sobre toda la ciudad de Beijing, pero no llovió sobre el estadio, porque el hombre fue capaz de manipular el tiempo y no llovió sobre el estadio. Si el hombre puede hacer eso, el enemigo puede hacer eso, evidentemente. Ahora, los pilares de la creación son movidos de una manera diferente. Los pilares de la creación son movidos cuando Dios se retira. Y esos pilares esos pilares de la creación, Dios se retiró en el diluvio, porque la gente del diluvio no querían saber nada de Dios y Dios tiene que respetar. Cuando esos pilares empezaron a mover, incluso Satanás temió por su vida. Y sus ángeles temblaron. Dice, uy, no me esperaba esto. Demasiado grande fue el cataclismo. Llegó a temer por su vida. ¿Aló? Oscar, no es lo que a nosotros nos ha mostrado. Realmente hemos visto a un Dios que castigó, habló por mucho tiempo, mandó 120 años a Noé a hablar, a predicar. Y bueno, sencillamente le decimos castigo al resto. No es castigo, lo que nos vienes a mostrar es que no es castigo, sino justicia del Señor. El libre albedrío que la palabra nos habla. El Señor permite, hace, envía hacia donde tú así lo quisiste. Eso es lo que nos estás diciendo. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en el Titanic
y estoy en el Titanic y el Titanic ha golpeado el iceberg. Y por cierto, esta tierra ha golpeado al iceberg en el Edén. O sea, esta tierra no ha golpeado el iceberg cuando cayeron las dos torres en América. No, esta tierra ha golpeado el iceberg en el Edén. Dios está sujetando el barco. Este barco está siendo sujetado por Dios. Pero si yo estoy en el Titanic, yo he escuchado que ha golpeado un iceberg. Y yo escucho al ingeniero. Subiendo a donde está el capitán. Y le escucho al ingeniero decir, hay 4 compartimentos inundados. El agua está entrando a esta velocidad, etcétera, 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 etcétera. Y el ingeniero va y le dice al capitán, quedan 2 horas y 45 minutos. Yo puedo identificar que ese ingeniero está diciendo, mira, no cuidaron de mi barco lo suficiente, así que os voy a dar 2 horas y 45 minutos. ¿Le está dando 2 horas y 45 minutos porque no quiere darle más? ¿O porque no puede darle más? O sea, cuando llega el ingeniero al cabo de 1 hora y dice queda 1 hora y 45 minutos, el capitán le está pensando, este ingeniero, ¿no me puedes dar 3 horas? Mira, es que es la 1 de la madrugada, hace mucho frío. Danos 5 horas, por favor. Danos 5 horas. Perdón. No, el ingeniero no te puede dar 5 horas, porque no tiene 5 horas. Porque hay una velocidad de entrada de agua, no tiene 5 horas, tiene 1 hora y 45 minutos. Cuando el barco empieza a inclinarse, cuando el Titanic empieza a inclinarse, en ese momento, el ingeniero dice, quedan 45 minutos. Ay, este ingeniero, 45 minutos. Claro, cuando Dios da 120 años, Dios sabe a qué velocidad está entrando agua en el barco de esta tierra que se está hundiendo. Y le está diciendo que si no hacen nada, que si se están apartando, que si no están cuidando de la tierra, que si no están respetando a la tierra en esto, en lo otro, que si no están cuidándose, hay una repercusión. Hay una repercusión y a este paso, a esta velocidad en la que van, tienen 120 años. Moisés, diles, Noé, diles, tienen 120 años, 120 años. Lo más curioso de todo es que esos 120 años, cuando tú pones por cada uno de esos años, 120 años, tú pones lo que en la Biblia se conoce como el jubileo, que son 50 años. Mónica, ¿cuántos son 12 por 50? Buena pregunta, ¿verdad? Son 60, son 60, pero cuando son 120 años, o sea, son 600, pero cuando tú pones 120 años y lo multiplicas por 50 son 6.000. Ajá, 6.000 años, correcto. ¿Te suena la cifra de 6.000 años? Sí, sí. ¿Te suena de algo la cifra 6.000 años? Estamos cerca de esos 6.000 años. Estamos cerca de él, pero además, fíjate, pero es que hasta las Naciones Unidas están diciendo, como no hagamos nada, como no cambiemos de hacer cosas, es que quedan 12 años, o están hablando, quedan tantos años, etcétera, etcétera. Si ellos mismos se están dando cuenta. Entonces, cuando Dios lo dice, es Dios que viene aquí a castigar, pero cuando las Naciones Unidas lo dice, no, es simplemente evidencias. O sea, que el Señor es ciego, no ve las evidencias que esto nos está llevando a la autodestrucción. Os quiero hacer una pregunta a los oyentes. ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos que Dios nos ayude para que este mundo sea destruido? No. O sea, ¿nos necesita ayudar a Dios porque nosotros solos no vamos a poder destruirlo? Hay más de 55.000 bombas nucleares guardadas en la tripa de esta tierra. Más de 55.000 bombas nucleares. Correcto. Si es que no necesitamos ayuda, nosotros solitos nos valemos para destruirnos. Sí. Entonces, ¿viene el Señor a destruir la tierra o viene el Señor a rescatar a aquellos que son sus hijos con la tierra destruyéndose? A rescatar. El Señor viene a rescatar. Eso vino a hacer. El Señor eso vino a hacer. Es que vino a rescatar.
El Señor vino a rescatar. Se nos olvida. Y se nos olvida, te voy a decir por qué, Mónica. Se nos olvida porque leemos la Biblia fragmentada. No filtramos todo por Cristo. Cristo, cuando Cristo llegó, este mundo estaba en la oscuridad. A este mundo se le fue la luz en el momento en el cual Adán y Eva pecó. Ese mundo de luz, cuando se empezaron a ver desnudos, esa gloria que les vestía ya no les vestía, etc. La luz se apagó, el interruptor se apagó. Pero además os voy a decir una cosa. Ese interruptor se apagó y no se volvió a encender, no cuando Moisés empezó a escribir la Biblia. No se encendió el interruptor. Ni siquiera cuando Daniel hizo sus profecías, tampoco se encendió el interruptor. ¿Por qué? Porque llegamos a la época de Jesús, hace 2000 años atrás, y Jesús todavía encuentra este mundo en oscuridad. Entonces, nosotros no podemos ir al lado oscuro, a la época oscura, sin la luz del carácter de Dios revelado por Cristo. Oscar. Entonces, hay gente que va, perdón. No, continúa, disculpa, ya te... Bueno, es simplemente hay gente que sus preguntas están fragmentadas, no teniendo en cuenta lo que Dios nos ha revelado en Cristo Jesús. Es la revelación de su carácter. Todo tiene que ser filtrado por el carácter de Dios. Todo. Amén. Quiero hacerte una pregunta porque entonces, hace muchos años, cuando Noé predica, el Señor le dice, ve y habla. Y le manda también la orden de que construya. Hoy día nosotros escuchamos claramente cuando las personas dicen, y lo vemos en ejemplos como Venezuela, que es el ejemplo más claro que todos tenemos. El salir de las ciudades, el ir, sembrar lo que te vas a consumir, lo que vas a comer, porque va a haber escasez. Lo dice la palabra de Dios y no lo dicen noticiarios. Costa Rica, Australia lo dice, y Chile lo dice, y en todo lado lo escuchamos. La palabra de Dios nos dice, ve y dale mensaje, ve y habla del evangelio. Nos manda esto. Nuevamente se está cumpliendo lo que se cumplió con Noé, que nosotros debíamos de dar un mensaje, pero está sucediendo la misma situación. Todos parecemos que no vemos el agua. No está lloviendo. Oscar, no está lloviendo, entonces no hay alerta. No hay alerta. Pero cuando ya caiga el diluvio, cuando ya suceda realmente la situación tal cual lo está prediciendo científicos, personas que están estudiando sobre el cambio climático, sobre lo que sucede, cuando ya caigan las primeras, cuando ya lleguen de nosotros, es que lo que está sucediendo hoy día, Oscar, es triste. Cuando ya llegó a Venezuela, la gente comenzó a querer actuar y ya no hay forma de actuar. Cuando ya llegue a Costa Rica, pues vamos a querer correr y ya no hay forma de actuar. Porque a veces tomamos a Dios como la emergencia, como el doctor, estoy enfermo y entonces en ese momento es que necesito la cura. No lo tratamos con tiempo. Entonces, lo que tú me estás diciendo, Sodoma, Lot estuvo por mucho tiempo ahí llevando una luz y Sodoma no se dio cuenta. Por ende lo rechazó. Cuando sucede lo que sucede, ya no hay nada que hacer. Cuando el diluvio viene, Noé está predicando por 120 años. Hablando, diciendo, manifestando su amor, llamando a la gente, vengan, entren. Vengan los animales a entrar. Y la gente se ríe. Hoy día la gente se ríe porque cree que no va a suceder nada. No va a pasar. Pareciera que todo va de caída, pero no. Algo va a suceder que va a levantar esto. Nuevamente el diluvio se está dando. Hoy día en nuestras vidas el diluvio se está dando. Entonces me llama la atención porque, Dios permite y envía aquello, pero nos da un tiempo. El mensaje que tú nos vienes a dar, Oscar, para mí es ese tiempo de gracia, de amor,
que el Señor nos está mostrando en medio de que está a punto de caer el diluvio. Mira, Dios te ama. Reconócelo, acéptalo. Dios te ama. O sea, aférrate a Él. Y eso era, yo creo, que el evangelio que Noé predicaba. Dios te ama, quiere salvarte, súbete al barco. Pero resulta que no lo aceptamos, no aceptamos ese barco. Y nosotros no estamos aceptando el barco que el Señor nos está dando. Es su amor, es aferrarnos a Él. Es aceptar su regalo de salvación. Y nos va a suceder que nosotros mismos cerramos la puerta. A esto entiendo. Nosotros mismos cerramos la puerta, Oscar. Y Efectivamente, mira, una de las cosas que a mí me impactaron mucho años atrás, que fue parte del proceso de entender este carácter del Señor, es el hecho de que en la historia de Noé se ve que Dios, un ángel de Dios, cierra la puerta. O sea, Dios cierra la puerta del arca. Y es como, y hablamos, el tiempo de gracia se cerró. No, pero el tiempo de gracia no es que Dios cierre la puerta con 2000 personas tocando la puerta. No hay 2000 personas tocando la puerta. El tiempo de gracia se cierra porque no hay nadie tocando a la puerta. O sea, de hecho, si hubiera empezado a llover, y cuando todo el mundo ya empieza a gritar, y en ese momento se para la lluvia. En ese momento se para la lluvia. Y Dios da otra semana más. ¿Cuántos hubiesen entrado en el arca? los que estaban gritando. Nadie. ¿O ninguno? No. No, ninguno. Ninguno entra. Ninguno entra. Pero no porque Dios haya cerrado su puerta, sino, o sea, entiende lo que estoy diciendo. O sea, cierra la puerta. Por 7 días no cae lluvia. Nadie está golpeando esa puerta. Nadie está golpeando esa puerta. Okay. Empieza a llover. Y todos empiezan, ay, ¿qué era? ¡Pum! Y para de llover. Y la puerta permanece cerrada. ¿Cuántos tocan a la puerta? Nadie. ¿Por qué? Porque es lo mismo que vemos cuando cayeron las dos torres gemelas en Estados Unidos. En los siguientes 6 meses se llenaron las iglesias. Y en los siguientes 6 se volvieron a vaciar. Correcto. Y además te voy a decir el por qué. Hay un evangelio que a mí me pone muy nervioso. No creo que sea el evangelio eterno. Es el evangelio de lo siguiente. El libro de Timoteo nos dice que Dios no nos ha dado el espíritu de miedo, sino de amor, de poder y de una mente sana. No nos ha dado el espíritu de miedo. De hecho, el no temas, está a lo largo de todas las escrituras y Jesús lo repetía muy a menudo, no temer. De hecho, nos dice que el amor perfecto saca el miedo. ¿Ok? ¿Cuál es el evangelio que es un evangelio para mí extraño, no bíblico y sin embargo que se está predicando mucho? Es el evangelio del siguiente: teme por lo que viene y da tu corazón al Señor. ¿Por qué me asusta eso? Porque si, como habíamos dicho en otro de los programas que compartimos con vosotros, que Romanos 2:4 nos dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y el amor de Dios nos quita el miedo. ¿Cómo es que hay un mensaje que está usando el miedo para que gente dé su vida a Cristo? Es un mensaje que no se basa en el carácter de Dios y que no va a haber nadie en el cielo. Recuerda que la acusación del Satanás es que los ángeles la adoraban por miedo. No va a haber nadie en el cielo, nadie que haya llegado al cielo por temor a Dios. Nadie. Esto es muy importante, Oscar, lo que nos dices. Realmente, porque hoy la mayoría de personas es el temor lo que los lleva a las iglesias, es el temor lo que hace aferrarse, es el temor lo que hace buscarlo. Y es real,
La justicia de Dios, yo creo que ahí es donde es impartida, porque el temor no puede más que hundirnos. El temor no Yo te voy a puede... hacer una pregunta. Te Claro. voy a hacer una pregunta, Mónica. Mm. ¿Cuántos, cuán- cuando el Señor venga a buscar a sus hijos, se llama el tiempo de gracia ya ha pasado, y el Señor viene a buscar a sus hijos? De aquellos del grupo grande, por poner, digamos, un número, ¿ok? Es simplemente un número para la ilustración. Digamos que un tercio de todos los seres humanos que han vivido van a ser salvos y 2/3 van a elegir no serlo. Fíjate lo que acabo de decir, van a elegir no serlo. Ok. De ese 2/3, cuando el tiempo de gracia se cierre, como se habla en esos términos, hay gente que habla en esos términos, cuando el tiempo de gracia se cierre, ¿cuántos en el grupo de 2/3 que no van a ser salvos? ¿Cuántos de ellos, si Dios se hubiese esperado 2 años más, se hubiesen dado a Cristo? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. ¿Sabe lo que significa? Que todo el mundo va a estar en el lugar correcto. Porque yo escucho a predicadores diciendo lo siguiente, Mónica. Oh, el Señor va a venir y te va a pillar en el lado equivocado. No. Te va a pillar. Cuando el Señor venga es porque Él sabe que no va a haber ni terremoto ni nada que te vaya a hacer cambiar de opinión. Correcto. No hay nada, ya absolutamente nada que te vaya a hacer cambiar de opinión. Las personas que se pierden no están en el lado equivocado, están en el lado que han elegido. No va a haber nadie. Y aparte, además, permíteme decirte esto, porque hay gente que no entiende la segunda resurrección. ¿A qué me refiero con la segunda resurrección? Cuando un cristiano fallece, duerme. Porque el Señor nos dice que si creemos en Él nunca perecemos. Perecemos es la segunda muerte. La segunda muerte. La muerte que Cristo murió en la cruz, separación con su Padre. Esa es la muerte del pecador. La que Cristo ha muerto por nosotros para que nosotros no la tengamos que morir. Okay. Cuando Jesús viene, aquellos que están durmiendo son resucitados. Eso se llama la primera resurrección. Están con Jesús por 1000 años. Y después de 1000 años está lo que se llama la segunda resurrección, que es aquellos que decidieron no ser salvos y son alzados y son levantados. ¿Okay? La nueva Jerusalén ha bajado del cielo a la tierra desierta por 1000 años, totalmente abandonada. No hay ni un árbol, no hay nada. Todo está hecho un asco. Y la nueva Jerusalén baja. Y aquellos que han elegido no ser salvos son resucitados. ¿Por qué son resucitados? ¿Por qué son resucitados? O sea, al fin y al cabo, ¿para qué? ¿Para volverlos para matarlos nuevamente? ¿Para que sean destruidos nuevamente? ¿Por qué son resucitados? Cuando Jesús vino en la segunda venida, no quedó ninguno vivo acá. Entonces déjalos muertos, ya está, no les despiertes, ya está, eliminado, ya está. ¿Por qué levantarlos? Te voy a decir por qué. Porque cuando tú lees los salmos, habla de Dios y dice, tu misericordia dura ¿por cuánto, Mónica? Eterna. Por siempre. Por siempre. La misericordia de Dios dura por siempre. Cuando se levantan en la segunda resurrección, ¿sabes que las puertas de la ciudad están abiertas? No. Las puertas de la ciudad están abiertas. Porque su misericordia dura por siempre. La razón por la cual no eligen a Dios después de la segunda resurrección no es porque no puedan elegir a Dios. Es porque todos, no hay uno que en ese momento vea a su esposa en la ciudad y diga, oh, ¿qué hice? Oh Señor, aún ahora me pongo a tus brazos. Y si hubiera esa persona, el Señor primero lo metería en la ciudad. Pero segundo, si hubiese esa persona, habría un problema.
porque esa persona se ha pasado 1000 años muerta en lugar de 1000 años disfrutando ya de la vida eterna. Con lo que significaría que esa persona, los juicios de Dios no fueron correctos y le faltó una persona por salvar. Pero el hecho de que de repente se levantan y todos nuevamente siguen a Satanás, todos nuevamente eligen a Satanás, del hecho de que todos puedan nuevamente elegir a Satanás es porque intrínsecamente ellos podrían haber incluso entonces haber elegido a Dios. En un cierto momento las puertas se cierran porque van a tratar de coger la ciudad por la fuerza, pero la fuerza no es un principio de gobierno divino. No puedes entrar con ese espíritu dentro de la ciudad. Y las puertas son cerradas. Pero cuando se levantan, las puertas están abiertas. Porque cuando para Dios de ser misericordioso, cuando Salmos nos dice hasta la saciedad, tu misericordia dura por siempre. Cuando deja Él, que su nombre es misericordia, ¿cuándo deja Él de ser misericordioso? Nunca. ¿Cuándo deja? Nunca. El hombre elige no entrar. Dios no deja de ser misericordioso, porque su misericordia dura por siempre. Es como que le estás pidiendo a Dios, deja de ser Dios. Y Él no puede, es su nombre, es quien es. Es como decirle, ¿cuándo deja Dios de ser amor? No lo deja. ¿Cuándo deja Dios de ser lleno de gracia? ¿Cuándo se vacía la gracia de Dios? Si su nombre es, ¿cómo se llama? Lleno de gracia. Ese es su nombre, lleno de gracia. Cuando el que es lleno de gracia es vacío de gracia. Nunca. Si no cambia. Nunca. Cuando el que es perdona iniquidad de miles, deja de perdonar iniquidad de miles. Cuando esos miles dejan de venir a recibir su perdón. Oscar. Cuando esos miles dejan de venir a pedir su perdón y aceptarlo. Si es la libertad del ser humano. Entonces, la segunda resurrección es la evidencia para los que están dentro de la ciudad de que no ha habido fallo en el juicio de Dios, que cuando Dios no trajo a nadie de ese grupo al cielo, la evidencia fue representada enfrente. Imagínate una esposa que está dentro de la ciudad y dice, pero Señor, mi esposo era cristiano, mi esposo tal, y predicaba en la iglesia, etcétera y tal. Esa señora va a ver a su esposo resucitar. Y va a decir, ahora mi esposo me verá, y verá a Cristo, al que siempre amó, al que me verá y tal. Y está mirando y el esposo ve que el esposo está siguiendo a Satanás. Y dice, ¿pero qué hace? ¿Qué hace, Señor? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no viene aquí? No me ve a mí, no me ve a los niños, ¿por qué no viene aquí? Y el Señor simplemente se mantendrá callado. Porque justos son sus juicios. Y cuando Él decidió no traer a Él, es porque Él no quiso ser salvo en Cristo. Ahora, déjame aclarar algo. Cuando tú miras la Nueva Jerusalén en esa época, o sea, la Nueva Jerusalén ha bajado del cielo, si tú miras la Nueva Jerusalén a la distancia, a la gran distancia, ¿qué ves? ¿Qué veo? Amor. A la gran distancia. ¿Okay? ¿Ves amor? ¿Vale? Sí. Ok, pero físicamente, tú imagínate que tú estás en la planicie a la parte de abajo, 80 kilómetros. Ok. ¿El trono de quién está en esa ciudad? De Cristo. Ok, el trono de Cristo está en esa ciudad. Ok, en Daniel 7 nos dice que cuando describe el trono de Dios es un trono de fuego. Ajá. Ok, entonces el trono de Dios está dentro de esa ciudad. Es el trono de fuego. Ok. En Hebreos nos dice que Dios, su presencia, su mera presencia, es un fuego. Fuego consumidor. Un fuego consumidor. Ok, tenemos el trono que es de fuego. Tenemos la presencia de Dios que es un fuego consumidor. Ok. Ahora, sabemos que por Ezequiel 28
y en el libro de Éxodos, de Deuteronomio 31 y Éxodos 31, que la ley de Dios, las tablas, y en Ezequiel 28, las tablas de la ley, su ley son piedras de fuego. Ok. Ahora, quiero que veas a la distancia Jerusalén, la nueva Jerusalén. A la distancia, ¿qué ves? Fuego. Fuego. Ok, fíjate cómo el enemigo nos ha dado la vuelta a la tortilla, como decimos en España. Nos ha dado la vuelta a la tortilla. Porque nos ha dicho que el infierno, fíjate, nos ha dicho que el infierno es un lugar de fuego donde nunca eres consumido y estás torturado por siempre. Y resulta que la Nueva Jerusalén es una ciudad donde está el trono de Dios, que es fuego, donde está su presencia, que es fuego, donde está su ley, que es fuego, y los redimidos están con él y no están consumidos. Fíjate que enfermiza la mente del enemigo, que ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla. Y aquellos que están por siempre en el fuego y no son consumidos, están en el infierno. Pero resulta que la Biblia nos dice que aquellos que están en el fuego y no son consumidos y viven por siempre, no están torturados, sino que están en la misma presencia de Dios. Pero ¿sabes lo que Satanás acaba de decir? Exactamente lo que él piensa del cielo. Para él el cielo es el infierno. Para él un lugar donde el fuego eterno de Dios está. Para él sería tortura. Wow. Para él sería tortura. Ok, ahora fíjate. Si bien hemos dicho que durante el periodo de esta tierra, el Señor está sujetando la creación y el enemigo tiene dos maneras de crear desastres. Una es utilizando los principios de la creación para crear desastres, pero está limitado a ello, no puede tocar las bases de la creación. Y la otra es removiendo a Dios a través de hacer que los hombres rechacen a Dios. Con lo que cuando empieza a colapsar, el enemigo no tiene ya, llega un momento que el enemigo no puede sujetar la creación. Entonces, puede haber un esperpento de catástrofes, ¿ok? Entonces el Señor se retira, ¿ok? El Señor se retira y esto ocurre. Ahora, algo pasa diferente, ¿sí? En la segunda resurrección. Algo pasa diferente en la segunda resurrección. Tienes una ciudad de fuego, Dios de fuego dentro, con su trono, con su ley, todo de fuego dentro y un calor perfecto. Tiene que ser un calor perfecto porque es el fuego perfecto. Así que tiene que ser un calor perfecto. Ok. Ahora, Mónica, ¿qué están haciendo aquellos que no están salvos en ese momento? ¿Qué nos dice Apocalipsis 20? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen aquellos que se han dado cuenta que están fuera de la ciudad, que aún y todo no se ponen en los brazos de Cristo y sin embargo se reúnen todo bajo el liderazgo de Satanás? ¿Y ahora qué hacen? En el abismo. Ya no, pero han sido resucitados. Ok. Tienes 2/3 de la humanidad allá y allá a lo lejos hay una ciudad de fuego perfecto. ¿Qué hacen estos que se ven fuera de esa ciudad? ¿Qué hacen estos en estos momentos cuando ven que la ciudad está allá y ellos están acá? ¿Qué hacen? Están observando, ellos lo que están haciendo es eso. En Apocalipsis vi un ángel que ¿Ya? descendía del cielo. Y después de ello, después de que han observado, allá está la ciudad, hemos sido resucitados, allá está la ciudad, el enemigo les dice, somos 2/3 acá, podemos tomarla. Ah, Ok, ahora fíjate lo siguiente. ¿Tú cómo llamas a una persona que hay un enorme fuego, un fuego enorme, y aquí en Australia sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de fuego enorme, un fuego enorme? Tú tienes una cámara de televisión y tú ves a un hombre que va corriendo hacia el fuego. ¿Cómo le llamas a ese hombre? loco. Está loco. ¿Loco?
Es tonto. Está loco y si sigue avanzando, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar. Ok, ahora, si sigue avanzando y se va a quemar, se va a morir. ¿Cómo llamas a eso? Uy, tonto. Su... Sí, tonto, sí, pero una vez que se han muerto se llama suicidio. Ah, ok, sí. Se va a suicidar. Ok, Ok, sí. se llama suicidio. Ok. Aquí en Australia hay fuegos enormes, muy, muy grandes. Hay bolas de fuego, del núcleo del fuego, hay bolas de fuego que salen de ese fuego con el calor intenso de ese fuego y viajan 1 kilómetro. Ajá. De hecho, hay imágenes aéreas en las cuales tú tienes el fuego a 1 kilómetro de distancia o 2 kilómetros de distancia y casas donde el fuego todavía literalmente no había llegado, el núcleo del fuego no había llegado y casas quemándose. Por el calor, Por el calor. por las chispas que van cayendo sobre el tejado y árboles por el mismo calor que revientan, ¡pum! Revientan y el fuego grande todavía no ha quemado. Ok, ¿tú te acuerdas de una historia de los 3 hebreos que fueron tirados en un fuego perfecto de 7? ¿Tú te Sí, acuerdas? correcto. Ok, ¿cómo fueron tirados dentro? ¿Quién les tiró dentro? ¿Quién les tiró? Sí, Lo, la- lo, el ejército que le manda le dice, ve y tíralos, arrójalos ahí. yeah, sí. Nabucodonosor manda a Nabucodonosor, sus ajá, soldados para tirarlos. Ok, ajá. entonces les tiran dentro del horno. Pregunta, ¿qué les pasa a los soldados? Se queman, el calor, por el calor, Se el mismo quemaron calor. por el quema, Ajá, porque iban corriendo hacia el fuego. correcto. Se quemaron. Ujú. Ok, vale. Y el Nabucodonosor es un tipo de Satanás. O sea, cuando me refiero a un tipo, un modelo de. Y coge a sus soldados, y sus soldados están corriendo hacia el horno de fuego, y antes de llegar cerca, ¡pum!, quedan consumidos. Pero a ellos no les pasó nada. ¿Se pegó? Ok. Bueno, y a ellos realmente lo que nos decía Oscar Sande parece que hubo un problema con el internet. Pero lo que él nos quiere decir, y ellos no se queman, a ellos no les sucede esto. Entonces, con la explicación que él nos venía dando claramente sobre qué es lo que sucede sobre el fuego consumidor, eh, el Señor no nos va a quemar a nosotros. El Señor no va a consumirnos. Ese fuego consumidor es cálido para nosotros. Pero cuando tú estás en el pecado, realmente, como no aceptas aquel fuego, entonces Él te consume por completo. En ese momento, Él te consume. Hermanos, yo creo que hemos ido entendiendo un poco lo que ha sido, lo que ha sucedido con Sodoma y Gomorra, lo que sucedió con el diluvio. ¿Quién cerró la puerta? Creo que lo hemos realmente entendido. Y hay una pregunta más que esperaremos pronto Oscar nos pueda responder. Y sería, ¿por qué Dios no mató a Satanás en un principio de la rebelión? ¿Y por qué al final sucede? Bueno, hermanos, creo que hasta aquí hemos llegado, pidiéndole al Señor que sus corazones hayan sido tocados. Son 4 programas, esperamos que puedan encontrarlos en la página de YouTube, Laicos en Acción. Puedan encontrarlo también en Facebook igual, Laicos en Acción. Y en el canal de Radio Costa Rica, 930 AM. Que nos puedan encontrar acá. Bendiciones, ha sido un gusto estar con ustedes. Dios les guarde y les bendiga.